Estamos estudiando lo que es el módulo 1 y estamos viendo doctrinas fundamentales que todo creyente debe de manejar y de conocer en su vida, ya que todas estas doctrinas son y tienen que ver con la salvación que Dios ha otorgado a la persona que viene en arrepentimiento y obviamente es todo obra a través del sacrificio de Cristo, ¿no? Una obra hecha por Dios. Así que vamos a continuar. La semana pasada estuvimos viendo la relación que existe entre el perdón, la justificación y lo que es la justicia de Dios. Una de las cosas que comenzamos diciendo es que tanto el perdón como la justificación vienen de parte de Dios, pero se refieren a cosas distintas. Nosotros decíamos que el perdonar conlleva gracia. ¿Por qué conlleva gracia? Porque de alguna manera nosotros estamos donando algo que la otra persona no merece. Y una de esas cosas que donamos es el hecho de renunciar a algo equitativo que esa persona nos haya hecho a nosotros. Yo les ponía el ejemplo de que si alguien viene y me golpea, yo tengo dos opciones. La primera, demandarlo, o la segunda, simplemente perdonarlo. Cuando yo le otorgo el perdón, le estoy en ese momento, yo en mi corazón estoy teniendo la actitud de renunciar a una compensación equitativa hacia mi persona, que sea básicamente algo que corresponda a lo que esa persona me hizo. En pocas palabras, yo estoy exonerándolo de toda responsabilidad, de todo castigo, pero no lo estoy declarando inocente. A la persona que yo estoy perdonando, esa persona sigue siendo culpable de lo que hizo. Simplemente yo estoy renunciando a una compensación equitativa por lo que esa persona me hizo. Pero lo que es la justificación, de alguna manera, es una declaración legal. Ahora, ¿por qué es una declaración legal? Yo les decía que, ¿por qué el gobierno canadiense no viene y me arresta? Pues por la sencilla razón de que yo no he violentado ninguna ley. Cuando una persona no violenta ninguna ley, obviamente no hay ningún castigo que pueda venir sobre esa persona que sea aplicada por la autoridad, puesto que no ha violentado la justicia. Y de esa manera podemos nosotros relacionar el término justificación porque es una declaración legal donde se declara a una persona que es justa, que es inocente, que no hay ningún fundamento para poder no solamente declararla culpable, sino para aplicar el castigo. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de una posición en la que somos colocados nosotros como creyentes, como si nunca hubiéramos violado un solo mandamiento de Dios. Por eso es una declaración legal. Usted es declarado inocente. Y cuando se declara inocente es porque no hay ningún cargo en su contra, no hay ningún delito que perseguir. Usted es visto como si no hubiese violado un solo mandamiento, o en el caso de la ley terrenal, pues una ley, ¿no? Y de esa manera vemos cómo, por un lado, el perdón Dios lo externa y al perdonar, en un momento dado pudiéramos decir, bueno, pero al final sigue siendo injusto porque la persona que hizo el daño no está pagando por lo que hizo. O sea, realmente simplemente se le está pasando por alto la falta, y se le otorga el perdón, pero no se le está aplicando justicia. Ahora, cuando nosotros vemos el Señor, o hablando de Dios Padre, puede extender el perdón y él mismo no ser injusto porque esa persona que merecía castigo por lo que hizo, alguien ya pagó en su lugar. Y ese alguien es la persona de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo paga ese castigo que nosotros merecíamos, ¿dónde lo llevó? ¿Dónde fue pagado? En la cruz de Cristo, en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios tiene ahora un fundamento por el cual puede extender el perdón y él mismo no ser injusto, y también puede extender el hecho de declarar justo a alguien y él mismo no ser injusto porque alguien ya pagó en nuestro lugar. En este caso, vuelvo a repetir, pues es la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se ofrece en sacrificio vivo a Dios. Y bueno, esta es la relación que nosotros podemos encontrar entre el perdón que Dios nos otorga, la justificación que Dios nos otorga en base al sacrificio de Cristo, que es básicamente, estando Jesús en la cruz,
declaró que Dios es justo y aparte cumplió la demanda justa de Dios. ¿Cuál era la demanda desde el libro de Génesis? El alma que pecare, esa morirá. ¿Quién murió por causa del pecado? Fue Jesucristo. Y bueno, de alguna manera fue satisfecha la ira de Dios y todo lo que demandaba por el pago por el pecado quedó saldada ahí en la cruz hace 2000 años. Ahora, nos quedamos viendo un video que quiero pasarlo. Este video habla precisamente de lo que Cristo hizo en la cruz y pongamos atención, dura como unos 4 o 5 minutos. Cápsulas bíblicas, un llamado a la reflexión en la vida diaria. En un mundo tan agitado como en el que nos encontramos, las personas corren a buscar un momento de paz en sus vidas y la mayoría corre a Dios en busca de esa paz. Pero esa paz solo viene como el resultado de hacer la paz con Dios. En la Biblia encontramos dos tipos de paz: la paz de Dios, que nos da en medio de cualquier adversidad, y la paz con Dios, que viene como el resultado de una reconciliación donde hubo previamente una enemistad. La Biblia enseña que existe una enemistad entre Dios y el hombre, que solo puede ser quitada a través del sacrificio de Cristo en la cruz. La Biblia dice en Romanos 5:10, y cito: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fin de la cita. La Biblia enseña que el hombre es enemigo de Dios. La causa es su pecado. Romanos 3:23 dice, y cito: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fin de la cita. En Romanos 3, versículo 10 al 18, también nos indica la situación en la que se encuentra el ser humano. Cito: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fin de la cita. El testimonio que da la Biblia del hombre es claro. Se encuentra sumido en su pecado, muerto espiritualmente. Sin embargo, la gran mayoría de las personas tienen otra perspectiva diferente al de la Biblia, y es una perspectiva más humanista, donde llegan a pensar que después de todo no son tan malos, porque no roban, porque no matan, no fornican, no son borrachos, y pudiéramos seguir con una lista interminable. Sin embargo, cuando el hombre se mide con otro ser humano, siempre encontrará a alguien inferior que él. Pero cuando el hombre es medido bajo el parámetro, bajo el estándar de Dios, siempre es deficiente. La ausencia de la paz que Dios da en medio de cualquier circunstancia es el resultado de la enemistad que existe entre el hombre y Dios. El hombre natural generalmente busca los beneficios que Dios otorga, pero no quiere el remedio, y la Biblia es muy clara: el remedio es Jesucristo. Cito otra vez el texto de Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fin de la cita. El camino a la reconciliación con Dios se llama Jesucristo. Él murió, padeció muerte y muerte de cruz para reconciliarnos con su Padre. ¿Estás cansado de tu pecado? ¿Te encuentras confundido? ¿Estás cansado de sufrir? ¿Hay amargura, tristeza, soledad en tu corazón? ¿No encuentras sentido para seguir viviendo? Todo esto es el resultado de tu alejamiento de Dios. ¿Por qué no vienes a reconciliarte con Dios? Jesús es el puente para ir a Dios. En Él encontrarás la paz con Dios y recibirás la verdadera paz que viene de Él en medio de cualquier circunstancia.
Bueno, ese video de alguna manera marca, ¿no? Todo lo que hemos venido estudiando y ahorita que vayamos a estudiar 6 verdades que enseña la Biblia acerca de la justificación, todavía va a ser más clara. Entonces vamos a comenzar a ver 6 verdades que enseñan las Escrituras acerca de la justificación. La primera verdad que quiero tratar es que a través de la justificación nosotros encontramos la paz con Dios. Una de las cosas que veíamos en el video, que hay dos, una cosa es la paz con Dios y la paz de Dios. Cuando nosotros decimos la paz de Dios, es esa paz que viene de parte de Dios en momentos de situaciones difíciles por las cuales pudiéramos estar viviendo. Nosotros de vez en cuando como creyentes, Dios permite que atravesemos por situaciones difíciles, pruebas, situaciones de gran estrés. Y bueno, es en medio de esa situación donde experimentamos la paz de Dios. Pero hay otra paz que viene. Y esa paz viene cuando se hace o se termina una enemistad, que es la que precisamente hace referencia en Romanos 5:1. Entonces, la primera verdad que encontramos acerca de la justificación es que en ella encontramos la paz con Dios. Vamos a leer Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿a qué paz se refiere? Bueno, se refiere a una paz que viene posterior a una enemistad. Ya estudiamos en Romanos 5:10 que el hombre es enemigo de Dios. Es enemigo porque desde que nace en pecado, nace caído, nace en rebelión abierta en contra de Dios, lleva una vida en constante levantamiento de puño ante Dios. O sea, en pocas palabras, vive sin la ley de Dios en su vida. Entonces, dice aquí el texto que una vez que Dios nos justifica, en ese momento entramos nosotros a una relación correcta con Dios, donde ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. Ya no estamos bajo la ira de Dios, sino ahora estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, ahora nosotros hemos entrado a esa paz con Dios, pero obviamente una paz que es producida cuando deja de existir una enemistad. Y es algo que de lo que nosotros, todo el ser humano, tiene desde que nace. Ya cuando venimos a Cristo, obviamente ya encontramos esta paz que viene a través del sacrificio de Cristo. Por eso dice el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio. ¿Quién es el medio por el cual nosotros ahora podemos venir a experimentar esa paz con Dios? Jesucristo, a través del sacrificio. Es precisamente que estamos estudiando todo lo que implicó la muerte de Cristo en la cruz. A través del sacrificio de Cristo, ahora Dios puede declararnos justos. Y es precisamente lo que estudiamos. Cuando hablamos de ser justos, se refiere a una posición, se refiere a ser declarados inocentes, una declaración legal en la posición recta en la que ahora estamos delante de Él. ¿Qué implica esto? Que ahora cada cristiano es visto como si nunca hubiera violado un solo mandamiento. Y a eso se refiere la doctrina de la justificación, que ahora en Cristo tenemos paz para con Dios. Entonces, esa es la primera verdad que nosotros debemos de entender cuando estudiamos esta doctrina de la justificación. La segunda verdad que vemos en la Biblia es que esta doctrina de la justificación está basada en la sangre de Cristo. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora, fíjense, ¿cuál es el hecho o cuál es la forma en la que Dios nos justificó? El fundamento o la base legal es su sangre. Cuando la Biblia hace mención de su sangre, no solamente se refiere literalmente a su sangre como tal, sino se refiere al sacrificio violento, a la muerte violenta que Jesucristo llevó. Pensemos en lo siguiente. Si la sangre de Cristo hubiera sido hubiera bastado en el sentido de solamente derramar su sangre, hubiera sido suficiente para limpiar nuestros pecados, pues simplemente se hubiera cortado la mano y se hubiera desangrado, ¿no?
y hubiera sido el mismo efecto. Pero a lo que quiero decir con esto es de que cuando la Biblia menciona la sangre, hace énfasis a esa muerte violenta que él sufrió, a ese sacrificio, ¿no? De alguna manera, como ahorita veíamos en el video, algo que es cruel, ¿no? Una muerte sangrienta. Entonces, la base de alguna forma legal en la cual Dios ahora puede justificar a alguien y él mismo no ser injusto, como lo que hemos estudiado de su atributo justo, es porque alguien ya pagó en nuestro lugar. Entonces, ahora Dios puede externarnos y declararnos justos. ¿Por qué razón? Porque ahora esa vida justa que Jesucristo llevó se nos ha imputado a nosotros y nuestras maldades, iniquidades y pecados se le imputaron a Jesús. Recordemos que existió una doble y todavía hay una doble imputación en la que ahora cada creyente empieza o se le atribuye esa vida justa que llevó Jesús. Y bueno, ahora Dios nos mira a cada uno de nosotros a través del sacrificio de Cristo. Entonces, esta es una verdad que menciona, que debemos de recordar cuando hablamos de la justificación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice el texto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense nada más, cómo de alguna manera es necesario que nosotros como cristianos conozcamos qué implicó la muerte de Cristo, qué significó, ¿no? Por eso cuando a alguien se le pregunta, oye, ¿por qué razón murió Cristo, no? Y muchos dicen, la mayoría del cristianismo contesta, bueno, Cristo murió por amor. Y sí es cierto, pero hay otra verdad que viene implícita en el sacrificio de Cristo y esa es el hecho de que Dios reivindicó su carácter justo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios reivindicó el hecho de haber pasado por alto los pecados de los del Antiguo Testamento y ahora fue reivindicado su carácter justo al morir Cristo en la cruz, al declarar que Dios es justo al haber castigado a su Hijo en la cruz y pagar por todos nuestros pecados en nuestro lugar. Entonces, la segunda verdad que nosotros encontramos acerca de esta doctrina de la justificación es de que está basada en la sangre de Cristo. La primera verdad que estudiamos es de que a través de la justificación nosotros encontramos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya no somos enemigos de Dios, sino somos hijos de Dios. Ahora, estamos viendo aquí el hecho de que hemos sido de alguna manera comprados con la sangre de Jesús, pero ¿qué significa que hemos sido comprados con su sangre? Porque ahorita acabamos de leer que nosotros hemos sido de alguna manera justificados por medio de su sangre y que también hemos sido comprados con ella. Pero ¿qué significa exactamente esto? Bueno, significa que el precio ha sido pagado. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en la cruz y antes de entregar el Espíritu, cuáles fueron sus últimas palabras que él dijo? Las últimas palabras que él dijo es, consumado es. O sea, ¿qué quiso decir? Que todo lo que se requería para satisfacer la justicia de Dios había sido satisfecha. O sea, ya no se requería de más. Por eso ahora cuando se enseña que la salvación depende de las obras, es la mayor blasfemia que alguien puede decir, o herejía. ¿Por qué? Porque implica que lo que Cristo hizo en la cruz es insuficiente. Y Jesucristo fue muy claro, consumado es. Esa frase de consumado es, se han encontrado algunos registros de los tiempos bíblicos y esa misma frase en el griego de consumado hace referencia hace referencia cuando alguien toma una deuda y cuando se paga esa deuda y se paga la totalidad de la deuda, se decía consumado es, o sea, la deuda había sido pagada en su totalidad, ya no había nada que restara a deber. Entonces, es lo mismo que encontramos cuando Jesucristo está en la cruz y menciona consumado es, porque ya no hay algo más que se requiera para nuestra salvación. La muerte de Jesucristo fue de alguna manera completa, o sea, satisfizo lo que Dios demandaba. Por eso es necesario entender
¿Qué implica ser comprados con su sangre? Implica que el precio ha sido pagado. O sea, resulta algo como muy, como algo, pues ya entendible, pero necesitamos ver la profundidad de eso. Significa que ya no hay nada más que agregar. Por eso hay muchas religiones que de alguna manera buscan, ¿sabes qué? Bueno, sí Dios, pero las obras. Bueno, sí Dios, pero le añaden más, ¿no? La Biblia más el libro del Mormón, la Biblia más el Atalaya, ¿no? La Biblia más las obras. Entonces, de alguna manera buscan seguir añadiendo o contribuir para su salvación, pero pues que el Señor es bien claro con su madre y ya no se requiere más. ¿Qué es lo único que se requiere? Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo único que se requiere. Ahora, número dos, que podemos nosotros entender el hecho de qué significa haber sido comprados con su sangre, es que de alguna manera hemos sido comprados del mercado de esclavos. Miren, todo ser humano, desde que nace esclavo. Y prácticamente la única situación es que o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. Pero todo ser humano es esclavo, ¿no? Y de alguna manera nosotros entendemos que hemos sido comprados de esa esclavitud, ¿no? Hemos sido comprados de esa esclavitud para ahora andar en la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos cristianos y hemos sido perdonados, hemos sido lavados, Dios no nos recogió y nos lavó y nos limpió para continuar viviendo en inmundicia. Una de las cosas que nosotros vemos es que el amor de Dios es tan grande y la gracia de Dios es tan grande que nos recoge en el estado en el que estábamos. Muchos éramos drogadictos, muchos éramos alcohólicos, borrachos, había homosexuales, mujeriegos, fornicarios, adúlteros, de todo había. Dios de alguna manera nos recoge en ese estado, pero la gracia de Dios nunca nos deja igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos sido comprados no para seguir viviendo la misma vida, sino hemos sido comprados para llevar una vida ahora que glorifique y honre el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que ya no somos enemigos de Dios, no significa que ya no soy enemigo de Dios y yo tenga licencia para seguir pecando. No sé si han alguna vez escuchado esa doctrina de la supergracia, de alguna manera que llegan a creer muchos cristianos que bueno, pues al final de cuentas Dios ya me perdonó, yo ya soy salvo, entonces yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Y esa es precisamente la actitud de una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque una evidencia de que hemos nacido de nuevo es nuestra santificación. La salvación consta de 3 etapas. La primera es la justificación, que es lo que estamos estudiando. La segunda etapa es la santificación, que es lo que vamos a estudiar en el módulo 2. Y la tercera etapa es la glorificación, que es lo que vamos a estudiar ya más adelante en los módulos. Pero estas 3 doctrinas van ligadas una a la otra, o sea, son inseparables. De tal manera que una persona que ha sido justificada, la evidencia de su justificación es su santificación. Si yo digo, yo soy justificado, pero llevo una vida mundana, la realidad es que no he sido justificado. Les voy a leer un texto que no lo tengo en pantalla, pero si lo quieren apuntar es Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice así, se los voy a leer. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Quiero que vean, el apóstol Juan parte su epístola y estoy convencido de que en base a esta verdad, él empieza a desarrollar todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí es algo absoluto. Dios es luz, por lo tanto no hay tinieblas en él. O sea, yo creo que esto es algo que ni siquiera necesita traducción o interpretación. Es algo entendible. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ahora, en base a eso, observen lo que dice el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él, miran, si decimos, ese si decimos se puede traducir como estamos confesando, estamos hablando, no, yo sí soy cristiano, tengo comunión con Dios, gloria a Dios, amén, aleluya. Y de alguna manera estamos diciendo que tenemos comunión. La palabra comunión viene de un término que es koinonía, que habla de una relación, de un compañerismo, pero también se refiere a llevar vidas compartidas.
¿Qué quiere decir esto? Es como en un matrimonio. En un matrimonio, él y ella llevan vidas compartidas. ¿Por qué? Porque a través de la vida matrimonial atraviesan pruebas, atraviesan dificultades, atraviesan tiempos de alegría, tiempos de tristeza. De alguna manera están compartiendo, están llevando una vida compartida. Entonces, lo que Juan aquí está diciendo es que hay muchos que dicen, hey, yo tengo un compañerismo con Dios, yo llevo una vida compartida con Él, pero dice el texto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? ¿Cómo empezamos en el verso 5? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces Juan dice, oye, espérame, Dios es luz y no hay tinieblas en Él, pero tú dices que tú tienes comunión con Dios, pero tú andas en tinieblas. Por lo tanto, eres un mentiroso y no practicas la verdad. Fíjate nada más. Aquí la palabra andar viene de un término que es peripateo, que quiere decir dar vueltas alrededor de. Significa ser partidario de las obras de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la iglesia hay grupos o hay personas que dicen tener comunión con Dios, pero en realidad se encuentran en las tinieblas. O sea, se encuentran en las tinieblas. Y Juan los llama mentirosos. ¿Por qué? Porque Dios no tiene relación con las tinieblas. Por eso Juan dice, oye, hay una verdad, Dios es luz y no hay tinieblas en Él, pero tú vienes y me dices que estás en comunión con Dios cuando tú mismo estás en las tinieblas, eres un mentiroso y la verdad no está en Él. Entonces, es esto lo que nosotros debemos de entender cuando decimos que nuestra salvación está basada en la sangre de Cristo, que en primer lugar, que el precio ha sido pagado. Ya no hay nada más que agregarle. Ya no hay que contribuir para nuestra salvación. En segundo lugar, que hemos sido comprados del mercado de esclavos. Éramos esclavos del pecado. Ya no podemos seguir viviendo así. Dios nos tomó como en el estado en el que estábamos, pero la gracia nunca nos deja igual. En tercer lugar, la justicia fue satisfecha. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que hemos estado explicando en la doctrina de la justicia de Dios, en el sentido que la demanda que Dios exigía por el pecado fue satisfecha, la muerte de un justo, ¿no? Y fue el sacrificio de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es la tercera verdad que nosotros entendemos de lo que enseña la escritura de la justificación? La tercera verdad es que justificar significa declarar justo. Es algo que precisamente comenzamos a explicar la semana pasada. ¿Qué significa declarar justo? No se refiere a hacer justa a una persona en el sentido de que sea justa, no peca, no lleva una vida perfecta. No se refiere a eso. Simplemente es una declaración legal. ¿Sabes qué? Fulanito nunca ha violado un solo mandamiento de Dios. Fíjate nada más, o sea, esta doctrina está tremenda. ¿Por qué? Porque imagínate, la realidad es de que hemos ofendido a Dios. Todos los días nosotros necesitamos venir y ponernos a cuentas con Él, porque entendemos que de alguna manera hemos ofendido a Dios. Pero para eso Dios dejó la confesión de pecados, primera de Juan 1:9. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y vean nada más cómo de alguna manera es por eso que nosotros podemos entrar continuamente en la presencia de Dios porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Él ve a un cristiano, ve la vida justa de su Hijo imputada en ese cristiano. Por eso lo ve justo. No porque nosotros seamos justos, sino porque se nos imputó la justicia del Hijo, de su Hijo en nosotros. Entonces, por eso cuando venimos a Él, a pesar de que traemos manchadas nuestras manos o nuestra mente o nuestro corazón, de alguna manera se corta nuestra comunión con Él, pero Él nos sigue viendo en esa posición justo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue imputada a nosotros. Sí se corta nuestra comunión, pero como Dios puso una solución en el sentido de poder otra vez entrar a esa comunión con Dios en la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Ahora bien, la cuarta verdad que enseña las Escrituras acerca de la justificación es que la justificación no tiene grado ni graduación. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, una persona es justificada 100% o no es justificada. O sea,
Nadie puede decir, ¿sabes qué? Soy justificado un 80%. Yo soy justificado un 90%. No, 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 no. O eres justificado o eres condenado. O eres justificado al 100% o eres condenado. A eso me refiero cuando digo que la justificación no tiene grado ni graduación. O sea, que nadie puede llegar a decir, bueno, pues es que tú sabes, yo soy justificado un 80% porque todavía ando ahí en mis fechorías y mis pecados. No, no, no. O eres justificado o eres condenado. ¿Cuál es la antítesis de ser justificado? O sea, ¿qué es lo contrario a ser justificado? Es condenación. Pero dice la Biblia en Romanos 8:1, mira lo que dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Observa, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto nos muestra que una de las cosas que nosotros vemos es que en el momento en el que fuimos justificados y en ese momento en la Biblia nunca encontramos de que, bueno, pequé, perdí mi justificación. Ahora tengo que buscar otra segunda justificación. No, 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 no. O eres justificado o eres condenado. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona que ha sido justificada llega a cometer un pecado? Porque ciertamente ya no somos máquinas de pecado, ya no somos como antes de Cristo que te levantas y pecabas, en el transcurso del día seguías pecando y te dormías y seguías pecando. O sea, ya no somos esas máquinas de pecado. Pero ciertamente hay momentos donde un descuido o un momento y híjole, ya pequé, ¿no? Una acción, una actitud, una mala palabra, una mala contestación, algo en el corazón y pecas. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, vuelvo a repetir, Dios nos proveyó la confesión de pecados. Es más, vamos para allá, miren. Vayan a Primera de Juan, no lo tengo ahí en pantalla. Vayamos a Primera de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, verso 5, para retomar del contexto. Aquí estamos viendo cómo hay un grupo de personas dentro de la iglesia que está en tinieblas. ¿Quiénes son los que están en tinieblas? Bueno, ya establecimos que aquellos que dicen tener comunión con Dios, pero tienen participación con las cosas del mundo. O sea, hacen las mismas cosas que un mundano. En pocas palabras dice Dios, dice Juan, oye, tú eres un mentiroso, ¿no? Porque estás y no practicas la verdad porque estás en tinieblas. Pero ahora mira lo que dice el verso 8. Primera de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, fíjate nada más cómo dice, hay otro grupo de personas que pueden encontrarse también dentro de la iglesia que niegan su pecado. Oye, que estás, no, yo no, yo soy inocente, gloria a Dios. Pero aquí dice, si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. O sea, cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros pudiéramos llegar a pensar que todos son santos, todos son llenos de amor, qué ternuritas de Dios, pero te das cuenta que dentro de la iglesia hay personas que no han nacido de nuevo. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Por su manera de vivir. Entonces, vemos que hay un grupo que está en tinieblas y hay otro grupo que vive engañado. ¿Por qué? Porque dice el verso 8, si decimos, niegan su pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero mira, fíjate cómo dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué sucede cuando una persona que es cristiano y genuinamente ha sido justificado por Dios, genuinamente en su vida ha mostrado frutos de santificación, pero por algún momento descuidó su comunión con Dios o se descuidó y, híjole, cometió un pecado, ¿no? X pecado. ¿Qué sucede? ¿Perdió su salvación? O sea, del que estamos hablando, del que verdaderamente ha sido justificado. Porque el hecho que hemos sido justificados no quiere decir que Dios nos hizo perfectos, no.
sino quiere decir que Él nos ve, es una declaración de que somos justos, pero no nos hace justos, seguimos todavía en un cuerpo que no ha sido glorificado. Entonces, ¿qué sucede con esa persona que en el momento que peca y en el momento que confiesa su pecado, pierde ese estado de justificación? En la Biblia no encontramos eso. O sea, en la Biblia nunca vas a encontrar un texto que diga que desde que una persona peca, ya perdió su estado de justificación. No, según la Biblia, dice que el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento en que un cristiano que realmente ha sido justificado cae en pecado, no pierde su estado de justificación y continúa estando en este estado hasta la confesión de su pecado. Lo que implica que un verdadero cristiano sí o sí termina confesando su pecado, termina otra vez restableciendo su comunión con Dios, termina otra vez arrepintiéndose, volviendo a lavar sus ropas y volver a caminar en obediencia a Dios. Eso es lo que significa. Miren, por ejemplo, si nosotros vamos igual a primera de Juan, capítulo 3, verso 4, mira lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, nosotros cuando estudiamos la carta de Primera de Juan, necesitamos ver qué contexto hace todo eso, porque pudiéramos llegar a pensar que Juan está loco. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice, oye, primero dices que si alguno peca, pues abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Si vemos ahí, Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, a nosotros como cristianos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, fíjate nada más. En primer lugar, dice, por un lado, que el que peca no es de Dios. Y aquí dice, oye, pero si pecas, abogado tienes. Entonces Juan está loco. No se refiere a que esté loco. Hace referencia a dos tiempos. El primer tiempo es antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo éramos unas máquinas de pecado, pero cuando venimos a Cristo, ahora manifestamos una conducta distinta. Y al momento de ser justificados, ahora manifestamos el nuevo nacimiento a través de nuestra santificación, donde nos vamos apartando del pecado y nos vamos cada día consagrando a Dios. Pero ¿qué sucede cuando ese cristiano va caminando bien y de repente se tropieza y un pecado? Bueno, primera de Juan 2:1 dice, hijito, estas cosas te escribo para que no peques. Pero si hubieras pecado por alguna razón así, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, fíjate nada más, ¿en qué momento es cuando requerimos un abogado? Cuando hay necesidad. ¿Y y cuánto más tenemos necesidad cuando hemos pecado delante de Dios, no es cierto? Pero Jesucristo está ahí. Y Él puede decir, sí, Señor, al Padre, ¿no? Sí, Padre, mira, fulanito pecó, pero yo ya pagué por él, ¿no? O sea, mi sangre ya lo redimió, mi sangre ha sido comprado por mi sangre, mi vida justa se la he imputado a Él y de alguna manera Él está abogando por nosotros. Por eso dice el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, observa cómo para nosotros como cristianos, Dios proveyó una solución y también proveyó el lavado de nuestros pecados a través de la confesión. ¿Qué significa confesión? Regresemos a primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, la palabra confesar viene de un término que es homologeo, que quiere decir repetir la misma cosa o asentir como verdadero de lo que se me está señalando. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que llego yo a la casa y estoy yo solo con mi hijo de 4 años. Y de repente él me dice, papá, quiero comer mermelada de fresa. Le digo, no hay permiso para comer mermelada de fresa. En eso me voy a la cocina, me voy al cuarto y estoy haciendo mis cosas. Y cuando salgo veo el piso lleno de mermelada
y de repente veo a mi hijo con las manos atrás y con la boca llena de mermelada. Y le digo, oye, ¿te comiste la mermelada que te dije que no te comieras? Y él dice, no, no me la comí. O sea, ¿qué está haciendo él? Él está mintiendo, pero no solamente está mintiendo, me está difamando. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo soy un mentiroso. ¿Por qué razón? Porque en la casa solo estamos él y yo, y seguramente yo no me he comido la mermelada, él es, porque la evidencia lo muestra. Entonces, cuando la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, es la siguiente forma, o sea, el mismo ejemplo. Si yo le digo, oye, ¿te comiste la mermelada? Y él dice, sí, papá, me comí la mermelada. Esa actitud es confesar. ¿Qué quiere decir confesar? Asentar como verdadero de lo que se me está señalando. Cuando Dios te dice, oye, fulanito, has pecado. ¿Por qué? Porque has mentido. Y tú dices, no, Dios, yo no mentí. Pero cuando tú dices, sí, Señor, he mentido, eso es confesar tu pecado. Cuando venimos a Dios, Dios espera que reconozcamos aquellas faltas que previamente Él ya señaló en nuestro corazón. Eso es confesar nuestros pecados. Venir a Dios y decir, Señor, de lo que tú me estás acusando es correcto. Yo he mentido, yo he pecado, yo he adulterado, yo he hecho esto. Eso es confesar nuestros pecados. Y cuando en ese momento nosotros reconocemos nuestra condición y reconocemos nuestra falta, dice el verso, si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero solamente es cuando venimos delante de ellos en humildad y reconocemos que hemos ofendido a Dios. Para ese tipo de cristianos, mira, no hay ninguna condenación. Pero todos aquellos que llegan a pensar, bueno, como el Señor ya pagó por mis pecados y de alguna manera el que está en Cristo no hay ninguna condenación, entonces le voy a dar rienda suelta a mis concupiscencias. Me voy a la discoteca, me voy con mis amigos de parranda, me meto con esta mujer, me meto con aquello, y entonces llevo una vida disipada en diferentes concupiscencias. Esa persona no ha nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios que habita ahora en nosotros no nos puede conducir hacia allá. Por eso dice el texto de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que esta doctrina de la justificación es la que precisamente donde está asentada nuestra seguridad en la salvación. Vean lo que dice Romanos 5, verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero así, porque así como por la desobediencia de los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, fíjate nada más, la obediencia de Cristo en la cruz, el hecho de ir y vivir esa vida en obediencia a Dios y morir como sacrificio vivo por todos nosotros, ¿qué beneficio tuvimos? Nos justificó, nos constituyó justos. Ahora, la pregunta es, ¿qué te hace perder este estado? No, pues dice, bueno, el pecado. Bueno, un cristiano que confiesa su pecado, ya estudiamos, el Señor lo limpia. Quiere decir que perdiste tu justificación en el momento que pecaste y confesaste tu pecado. La Biblia no enseña algo como tal. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca enseña que una vez que pecaste, busques otra vez tu justificación. No, hemos sido justificados una vez y para siempre. Es algo que acontece una sola vez en la vida de la persona, no dos veces. ¿No? Entonces, esto es algo que debe de mantenernos firmes en nuestra
salvación. Por eso la quinta enseñanza que encontramos acerca de esta doctrina de la justificación es que hemos sido justificados una vez y para siempre. Ya leímos Romanos 5:1, pero lo vamos a volver a leer. Hemos sido justificados una vez y para siempre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vuelvo a repetir, en la Biblia no encontramos en ningún texto que una persona tenga que ser justificada otra segunda vez. Este acontecimiento solamente es una experiencia que vive una persona que ha venido en arrepentimiento, que se ha convertido, que ha nacido de nuevo, que Dios la ha declarado justo una sola vez en su vida. Y de ahí, el que ha sido realmente justificado va a permanecer en ese estado hasta que el Señor venga. Es por eso, y yo creo, y eso ya es un punto de vista personal mío. Miren, en el Antiguo Testamento, toda persona que entraba en pecado caía muerto en su presencia, ¿no es cierto? Yo me he puesto a pensar, ¿cuántos cristianos que vienen a la iglesia y todavía tienen fechorías y cosas ocultas en su corazón? ¿Por qué no caen muertos? En primer lugar, por la gracia de Dios, ¿no? Dios está esperando que se vuelvan a Dios y que se arrepientan. Pero ¿qué hay de aquellos cristianos que de alguna manera llevan una vida, pues, que buscan agradar a Dios, pero dentro de esa vida, de repente hay cosas que todavía están tratando, ¿no? Y Dios está trabajando en ellos. O sea, no han alcanzado todavía algo agradable a Dios en ciertas áreas. ¿Y qué pasa con ellos cuando se acercan a Dios? Porque de alguna manera siguen estando en una situación pecaminosa. ¿Por qué no caen muertos delante de Dios? Precisamente porque Dios nos mira a través del sacrificio de Cristo. Dios nos mira como si no hubiéramos violado un solo mandamiento. Es por eso que podemos venir confiadamente a Dios y decirle, Señor, aquella situación que tú conoces bien de mi corazón, de mi mente, que está abierto a ti en cada momento, es verdad, he pecado, he hecho esto, y Él nos limpia otra vez, ¿no es cierto? Y aparte de que pues entramos y no quedemos muertos. O sea, es increíble, miren, el mismo Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento, un Dios santo 3 veces ahí con Isaías, el Dios que cuando descendió a hablar con Moisés en el monte Sinaí, humeaba y que cimbró todo ese monte por la gloria de Dios, sigue siendo el mismo Dios en nuestros tiempos. Fíjate nada más cómo es que ahora nosotros podemos acercarnos por el sacrificio de Cristo. O sea, con esa confianza, con esa seguridad de que Dios nos ve como si viera en nosotros, o mejor dicho, Dios ve en nosotros la justicia de su Hijo Jesucristo, y es a través de esa justicia que podemos venir a presentarnos delante de Él, y podemos venir, Señor, a reconocer, Padre, he ensuciado mis manos, límpiame otra vez, he ensuciado mi corazón, límpiame otra vez. Esa es la gracia de Dios y la misericordia. Y esa es precisamente la doctrina de la justificación, donde nuestra salvación está segura porque está fundamentada en la justificación de Dios. Y a su vez está fundamentada en la justicia de Dios. ¿Qué quiero decir en la justicia de Dios? A través del sacrificio de Cristo. Fíjate nada más cómo esta doctrina es sumamente importante para nosotros como cristianos. Es por eso que nosotros debemos de conocer de una manera a la perfección, si es posible, pues precisamente esta doctrina, ¿no es cierto? Esta doctrina de la justificación. Permítanme, déjenme. Ok. De la justificación. Ahora bien, vamos a ver la última verdad que enseñan las escrituras acerca de la justificación, y es que es recibida por fe. Es algo que hemos incluso abarcado a lo largo del estudio del módulo 1. Miren, cuando decimos que es por fe, la mayoría de nosotros como cristianos, la mayoría de nosotros como cristianos procedemos de la religión tradicional, o sea, del catolicismo. El catolicismo enseña que la salvación es la obra de Dios más la obra del hombre. De tal manera que
ellos dicen, bueno, Dios siempre, su parte siempre la va a hacer. O sea, en Dios no va a haber falla respecto a nuestra salvación, pero el hombre, como es un ser imperfecto, va a cometer fallas y errores. Por lo tanto, la seguridad de la salvación de él queda, obviamente, no queda segura, sino muchas veces se puede llegar a perder porque la parte que le corresponde al hombre es todavía endeble, ¿no? Por su carácter, por su conducta. Pero la parte de Dios, esa está segura porque es Dios, ¿no? El que participa en esa salvación. El asunto es que ellos creen que la salvación que una persona llega a obtener es a través de lo que Dios hizo más la participación de la persona. Por eso, cuando un cristiano le dice, no, pues que yo sí soy salvo y yo creo en que Dios va a venir por mí y de alguna manera Él me va a llevar, ¿no? Pero pues tú sigues cometiendo pecado, ¿cómo te vas a ganar tu salvación? Es porque no entienden la doctrina de la justificación ni todo lo que hemos venido estudiando. Pero a lo que voy es de que muchos como cristianos todavía llegamos a pensar de que de alguna manera yo necesito participar para mi salvación, ¿no? Es que yo necesito orar, es que yo necesito leer mucho, es que yo necesito ayunar, yo necesito hacer. Y miren, todo esto no es malo, pero es malo cuando lo enfocamos como un medio para alcanzar nuestra salvación, como si nosotros estuviéramos participando o ayudando a Dios o haciendo algo para autosalvarme. Eso es la peor herejía que alguien puede hacer. ¿Por qué? Porque es decir y es un insulto al sacrificio de Cristo. Es decir, que lo que Cristo hizo es insuficiente. O sea, no valió de nada. Lo que tú hiciste en la cruz no alcanza para salvarme. Yo necesito forzosamente hacer algo. Por eso cuando le dicen, oye, es que para que tú seas salvo, para venir a pasar de la condenación a la justificación, solamente es por fe. O sea, no necesitas hacer nada más que arrepentirte de tus pecados, creer en Dios. Y unos dicen, ¿nada más eso? O sea, no, yo necesito hacer y hacer y hacer obras y hacer oración y hacer ayuno y hacer tal cosa, porque no alcanzan a entender que Jesucristo antes de morir, ¿qué estudiamos que dijo? Consumado es. O sea, ya no hay nada más que Dios demande. Lo que él demandaba fue satisfecho. Ya no hay nada en el hombre que pueda agregar para, según, alcanzar su propia salvación. Ahora, ¿por qué? Creo que esto ya lo vimos, pero lo voy a retomar. ¿Por qué el medio para alcanzar nuestra justificación es la fe? O sea, ¿por qué la fe? Porque la fe, hermanos, es la actitud del corazón que es exactamente lo opuesto a depender de nosotros mismos. Es por eso. O sea, observen lo que acabo de decir, que es precisamente lo opuesto a depender de uno. O sea, yo voy a alcanzar mi salvación a través de las obras, a través de lo que yo pueda hacer. Pero la fe es la actitud del corazón que precisamente es lo opuesto a depender de lo que yo pueda hacer a través de mi esfuerzo. No, la fe es el hecho de depender de alguien que viene externo a mí, de alguien que de alguna manera hizo o puede hacer algo que yo no puedo hacer por mis propios medios. Es reconocer mi insuficiencia ante mi condición en la que me encuentro. Por eso Romanos 3:28 enseña, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo que tú hagas. Ya estudiamos cuál fue el propósito de la ley, ¿no es cierto? Entonces, el propósito de la ley nunca fue para alcanzar la salvación. El propósito de la ley fue para que veamos la condición en la que nos encontrábamos y ver que hemos ofendido a Dios y de alguna manera buscar a un Salvador, ¿no? Pero la justificación siempre ha sido por fe desde el Antiguo Testamento, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Lo que estudiamos incluso ahí en Romanos 1:16. Ahora bien, hay otro texto que es Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Fíjate, no es justificado por las obras de la ley, o sea, no eres justificado por lo que tú puedas hacer. O sea, para alcanzar esa justicia que Dios demanda de un hombre, de una persona, para poderse acercar a él,
no se consiga a través de los méritos propios, que yo doné 10,000 millones de dólares a tal organización, que yo le doy de comer a los niños pobres, que yo levanté una iglesia. O sea, no hay nada de eso. No somos justificados por medio de las obras, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y observa cómo Pablo dice, nosotros también, o sea, él también creyó en Jesucristo para ser justificado. Fíjate nada más, qué tremenda esta doctrina de la justificación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la salvación de cada uno de nosotros está sustentada en el sacrificio de Cristo, en el hecho que hemos sido justificados, hemos sido declarados justos. Y bueno, muchos lamentablemente llegan a malinterpretar esta doctrina, y lo vuelvo a repetir, como llegan a pensar, bueno, como yo ya he sido perdonado y al final mi salvación está segura, entonces voy a pecar libremente. Esa es la actitud antinomianista, que es lo que vamos a estudiar más adelante en Romanos 6. ¿Qué es un antinomianista? El antinomianismo no es una doctrina en sí. El antinomianismo es la actitud del corazón. ¿A qué se refiere? A llegar a pensar que yo puedo venir y levantar mis manos, venir y tener comunión con Dios y llevar una vida doble. O sea, prácticamente el antinomianista lleva una vida doble. Llega a creer que puede tener comunión con Dios y llevar una vida mundana. Y bueno, esa es la actitud del corazón, ¿no? Pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos a ver cómo de alguna manera, pues es lo opuesto, ¿no? Al verdadero creyente que ha nacido de nuevo. Por eso vamos a ver Romanos 6, porque la doctrina de la justificación, cuando se malinterpreta y se torna de una manera, se ajusta a la concupiscencia del corazón humano, realmente les da como licencia para pecar, según ellos. Pero en Romanos 6 vamos a ver el equilibrio de esta doctrina. Hemos sido justificados, pero no para vivir bajo nuestras concupiscencias. Hemos sido justificados, pero de alguna manera para manifestar el carácter justo, santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, hasta aquí vamos a llegar, hermanos. Yo espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y bueno, ahorita les voy a dar unos anuncios.